Mi padre murió y, en su funeral, recibí una nota de un desconocido que decía: «Esa no es la verdad sobre mi muerte». Lo que leí después me dejó desesperada. El vuelo desde Seattle hasta Boston duró 6 horas. 6 horas en las que mantuve los ojos fijos en la ventanilla, viendo las nubes pasar sin realmente verlas. Mi padre había muerto 3 días antes, y yo me había enterado por un mensaje de texto de mi hermana Jennifer. Un mensaje. Ni siquiera una llamada. Papá falleció esta madrugada. Funeral el viernes a las 10. Funeraria Morrison. Eso fue todo. 57 años de ser su hija, y me enteré de su muerte en 22 palabras enviadas por mensaje de texto. Cuando el taxi me dejó frente a la funeraria Morrison, ya había varios autos estacionados. Reconocí el BMW plateado de Jennifer de inmediato. Siempre le había gustado estacionar lo más cerca posible de la entrada, como si esos 20 pasos adicionales fueran demasiado para ella. Adentro, el aire olía a lirios y a esa fragancia artificial que usan las funerarias para disimular otros olores. Jennifer estaba junto al ataúd, vestida con un traje negro impecable que probablemente costó más de lo que yo ganaba en un mes. Su esposo Brad estaba a su lado, con su mano en la parte baja de su espalda, luciendo apropiadamente solemne. Cuando me vio entrar, Jennifer me saludó con un abrazo rápido, de esos que no significan nada. Su perfume era caro y abrumador. «Diane, llegaste», dijo, como si hubiera existido alguna posibilidad de que no viniera al funeral de mi propio padre. «El vuelo estuvo bien, supongo». No era una pregunta real. Jennifer nunca hacía preguntas reales. «Sí, estuvo bien», respondí, mirando más allá de ella hacia el ataúd. Mi padre estaba allí, vestido con su mejor traje azul marino, las manos cruzadas sobre el pecho. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más frágil. La última vez que lo vi fue hace 3 meses, cuando vine a visitarlo por su cumpleaños 70. Entonces se veía bien, saludable incluso, con ese brillo en los ojos que siempre tenía cuando me contaba historias de cuando yo era niña. «Lo organizamos todo muy rápido», continuó Jennifer, ajustándose una inexistente arruga en su manga. «Ya sabes cómo son estas cosas. No tiene sentido prolongarlas. Mañana es el entierro, y luego podremos cerrar todo el asunto de la casa y demás». Cerrar el asunto. Como si la vida de nuestro padre fuera solo una transacción comercial que había que finalizar. «Fue muy repentino», dije, todavía mirando a papá. «Tu mensaje no dio muchos detalles. ¿Qué pasó exactamente?» Jennifer intercambió una mirada rápida con Brad antes de responder. Fue tan breve que casi pude convencerme de que lo había imaginado. «El corazón», dijo ella, usando ese tono que empleaba cuando quería dar por terminada una conversación. El médico dijo que fue pacífico. Se durmió y simplemente no despertó. A su edad, estas cosas pasan. Sí, 70 años no me parecía tan viejo. No para papá, que todavía jugaba golf los domingos y tenía mejor condición física que la mayoría de los hombres de 50. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, empezaron a llegar otros dolientes. El resto de la mañana pasó en una neblina de condolencias y abrazos incómodos con personas que apenas conocía, vecinos de papá, algunos de sus amigos del club de golf, gente de la iglesia a la que Jennifer insistía en llevarlos cuando visitaba. Todos decían las mismas cosas. «Era un buen hombre. Está en un lugar mejor. Al menos no sufrió». Yo asentía y sonreía débilmente y trataba de no pensar en que la última conversación que tuve con papá fue por teléfono, 2 semanas antes, cuando me dijo que estaba planeando un viaje a Alaska el próximo verano. «Siempre quise ver los glaciares antes de que se derritan», había dicho riéndose. No sonaba como alguien que esperaba morir pronto. Fue durante el receso, cuando la mayoría de la gente se había movido hacia la sala contigua donde Jennifer había organizado un pequeño refrigerio, que el hombre mayor se acercó a mí. No lo había visto antes. Tenía que tener al menos 80 años, con el cabello completamente blanco y manos temblorosas que sostenían un bastón. «¿Diane?», preguntó en voz baja. «Sí, yo soy Harold. Vivía al lado de tu padre». Se acercó más, bajando aún más la voz. «Él me pidió que te diera esto. Dijo que si algo le pasaba, solo tú debías recibirlo. Nadie más». Me entregó un sobre blanco, doblado y un poco arrugado.
como si lo hubiera llevado en su bolsillo durante varios días. Antes de que pudiera preguntar algo, Harold se dio vuelta y se alejó, caminando más rápido de lo que su bastón sugería que podía. Miré el sobre. Mi nombre estaba escrito en la letra familiar de papá, esa escritura un poco inclinada que siempre hacía que sus mayúsculas parecieran bailar en la página. Con manos temblorosas, lo abrí. La nota era breve, escrita en un pedazo de papel arrancado de una libreta. Diane, si estás leyendo esto, algo me pasó. Esa no es la verdad sobre mi muerte. Caja de zapatos azul en el sótano, detrás de las cajas viejas de Navidad. Solo tú. Confío en que harás lo correcto. Te amo, papá. Leí la nota 3 veces, sintiendo cómo mi corazón latía más fuerte con cada palabra. ¿Qué quería decir con esa no es la verdad? ¿Qué había en esa caja de zapatos? ¿Diane? ¿Estás bien? Me di vuelta bruscamente. Jennifer estaba parada justo detrás de mí, con los ojos fijos en el papel en mis manos. Rápidamente lo doblé y lo metí en mi bolso. Sí, estoy bien. Solo una nota de uno de los vecinos de papá. Jennifer no se movió. Simplemente me miró durante un momento demasiado largo, con una expresión que no pude descifrar del todo. Escucha, dijo finalmente. Brad y yo hemos estado pensando. Sé que viniste desde lejos y probablemente quieras volver pronto. Podemos encargarnos de todo lo de la casa. No tiene sentido que te quedes y tengas que lidiar con todo ese desorden. No es ningún desorden, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Era la casa de papá. Quiero ayudar a organizarla. Jennifer apretó los labios, esa pequeña señal de irritación que había perfeccionado desde que éramos niñas. Diane, sé práctica. Tienes tu trabajo en Seattle. Yo estoy aquí. Puedo manejar todo. De hecho, ya empecé a hacer algunos arreglos. Hay una empresa de bienes raíces que está muy interesada en la propiedad. La ubicación es excelente, y con el mercado actual. Jennifer, papá murió hace 3 días. Exactamente. Y entre más rápido resolvamos todo esto, más rápido todos podremos seguir adelante. Se inclinó más cerca, bajando la voz. No tiene sentido aferrarse a una casa vacía por razones sentimentales. Papá habría querido que fuéramos prácticas. Algo en la forma en que lo dijo, tan casual, tan segura, me erizó la piel, como si ya hubiera tomado todas las decisiones y yo solo estuviera allí para firmar los papeles. Me voy a quedar unos días, dije firmemente. Quiero pasar tiempo en la casa de papá, revisar sus cosas, asegurarme de que no se pierda nada importante. Jennifer abrió la boca para protestar, pero Brad apareció a su lado, colocando una mano en su hombro. Por supuesto, Diane, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. Tómate todo el tiempo que necesites. Es solo que Jennifer ha estado muy estresada con todo esto, ya sabes, organizando el funeral, lidiando con los médicos y el papeleo. Solo quiere facilitarte las cosas. Asentí, pero no me perdí la forma en que los dedos de Brad se apretaron ligeramente en el hombro de Jennifer, como una advertencia silenciosa para que dejara el tema. Esa noche, después del funeral, Jennifer insistió en que me quedara en su casa. La casa de papá está tan vacía y deprimente, dijo. Además, no creo que alguien haya limpiado allí en semanas, pero yo insistí en quedarme en la casa de papá. Necesitaba estar allí. Necesitaba encontrar esa caja de zapatos azul. Jennifer finalmente cedió, aunque no sin antes hacer varios comentarios sobre lo incómodo que sería y lo mucho que extrañaría tener agua caliente confiable. Cuando Brad me dejó frente a la casa, ya era de noche. La casa se veía exactamente como la recordaba. Un pequeño cottage de 2 pisos con el porche que papá había pintado de blanco el verano pasado. Las luces del porche estaban encendidas, probablemente gracias a Jennifer, y todo se veía normal, ordinario. Pero mientras abría la puerta con la llave que Jennifer me había dado de mala gana, sentí que algo estaba mal. No podía señalar exactamente qué, pero había una sensación en el aire, como cuando sabes que alguien ha estado en tu habitación sin permiso. La cocina estaba impoluta. Demasiado impoluta. Papá siempre dejaba algunas tazas en el fregadero, el periódico del día en la mesa. Ahora todo estaba guardado, limpio, como si nadie hubiera vivido allí en semanas. Subí las escaleras hacia el segundo piso, donde estaba la entrada al sótano. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos.
La nota de papá estaba doblada en el bolsillo de mi chaqueta, como un peso constante recordándome por qué estaba aquí. Cuando alcancé la puerta del sótano, escuché un auto estacionándose afuera. Me asomé por la ventana del pasillo y vi el BMW plateado de Jennifer. Había vuelto. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible y apagué las luces del segundo piso. A través de la ventana de la sala, vi a Jennifer salir de su auto. No venía sola. Brad estaba con ella. ¿Por qué habían vuelto? Ya me habían dejado aquí hace menos de 30 minutos. Escuché la llave girando en la cerradura. Me quedé inmóvil en medio de la sala, tratando de parecer casual, como si no hubiera estado a punto de subir al sótano a buscar una caja de zapatos, sobre la que mi padre había escrito una nota misteriosa antes de morir. ¿Diane? La voz de Jennifer sonó sorprendida. Aunque ella tenía que haber visto las luces encendidas, no esperaba que estuvieras despierta todavía. Acabo de llegar hace un rato, dije. ¿Pasa algo? Jennifer entró a la sala, con Brad siguiéndola de cerca. Ella llevaba una caja de cartón en los brazos. Brad se dio cuenta de que habíamos olvidado traerte algunas cosas, dijo, dejando la caja en el sofá. Sábanas limpias, toallas, algo de comida. No queríamos que pasaras tu primera noche aquí sin lo básico. Era un gesto considerado, demasiado considerado para Jennifer, quien normalmente no pensaba en detalles como ese a menos que beneficiara directamente su imagen. Gracias, dije, acercándome a la caja. Efectivamente, había toallas y sábanas dobladas cuidadosamente. No tenían que molestarse. No es molestia, respondió Brad con esa sonrisa suya que nunca llegaba del todo a sus ojos. Familia cuida de familia. Jennifer caminó hacia la cocina, abriendo y cerrando gabinetes como si buscara algo. ¿Limpiaron la cafetera?, preguntó. Papá siempre dejaba café preparado. La limpié yo la semana pasada, dijo Brad rápidamente. Demasiado rápido. Cuando vine a revisar cómo estaba tu padre, me di cuenta de que Jennifer le lanzó una mirada de advertencia. ¿Venías a ver a papá seguido?, pregunté, tratando de que sonara casual. De vez en cuando, respondió Brad, encogiendo los hombros. Ya sabes, para asegurarme de que todo estuviera bien. A su edad, uno nunca sabe. Pero papá no era tan viejo, y ciertamente no era tan frágil como para necesitar que lo revisaran constantemente. Jennifer cerró el último gabinete con más fuerza de la necesaria. Bueno, si no necesitas nada más, deberíamos irnos. Es tarde. Se detuvo en la entrada de la cocina, mirándome directamente. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí sola? La casa es grande. Hace ruidos extraños por la noche. Estaré bien, la interrumpí. Crecí en esta casa, recuerda. Conozco todos sus ruidos. Algo pasó por el rostro de Jennifer. ¿Frustración? ¿Preocupación? Fuera lo que fuera. Desapareció en un segundo, reemplazado por esa sonrisa falsa que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Como quieras. Llámame si necesitas algo. Los acompañé hasta la puerta y esperé hasta que su auto desapareció por la calle. Entonces, y solo entonces, me permití exhalar. Algo estaba mal, muy mal. La forma en que Jennifer había revisado cada gabinete, como si buscara algo específico. La forma en que Brad se había puesto nervioso cuando mencioné sus visitas a papá. Y sobre todo, la urgencia de ambos para sacarme de esta casa. Pero si querían que me fuera, yo tenía aún más razones para quedarme. Subí las escaleras hacia el segundo piso, esta vez sin preocuparme por hacer ruido. La puerta del sótano estaba al final del pasillo, una vieja puerta de madera con una manija de bronce que papá nunca había reemplazado. La abrí. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. Busqué el interruptor, y las luces parpadearon antes de encenderse, revelando el sótano exactamente como lo recordaba. Cajas apiladas contra las paredes, viejos muebles cubiertos con sábanas, y en el rincón del fondo, las decoraciones de Navidad que papá guardaba cada enero con tanto cuidado. Bajé las escaleras, el olor a humedad y madera vieja llenando mis pulmones. Las cajas de Navidad estaban donde siempre habían estado. 5 cajas grandes de plástico rojo, con Navidad, escrito con marcador negro. Detrás de ellas, exactamente donde papá había dicho, había una caja de zapatos azul. La tomé con manos temblorosas. Era una caja vieja de zapatos Nike, desteñida por los años, con la tapa asegurada con una banda elástica. Pesaba más de lo que esperaba. Me senté en el último escalón y quité la banda elástica.
Cuando levanté la tapa, mi corazón se detuvo. Dentro había cartas. Docenas de ellas, todas dirigidas a mí. Todas con la letra de papá. Estaban fechadas durante los últimos 5 años, algunas cada pocos meses, otras con semanas de diferencia. Debajo de las cartas había fotografías, documentos bancarios y lo que parecía ser un diario pequeño con tapa de cuero negro. Tomé la primera carta. Estaba fechada 3 años atrás. Querida Diane, hoy es tu cumpleaños y como siempre te llamé. Como siempre, hablamos durante 20 minutos sobre tu trabajo, el clima en Seattle, las pequeñas cosas que llenan nuestras conversaciones. Pero hay tanto que quiero decirte, y no puedo. No por teléfono. No cuando sé que Jennifer podría estar escuchando en la extensión de la cocina, como ha hecho durante años. Me quedé helada. ¿Jennifer escuchaba nuestras llamadas? Continué leyendo. No quiero preocuparte con esto, pero necesito documentarlo en algún lugar. Jennifer ha estado presionándome para vender la casa. Dice que es demasiado grande para mí, que necesito algo más manejable. Pero esta casa es todo lo que tengo de tu madre. Cada habitación tiene un recuerdo. No puedo simplemente dejarla ir porque Jennifer necesita dinero para sus proyectos de inversión. Brad me mostró algunos papeles la semana pasada. Quieren que firme un poder notarial por si acaso. Dicen que es por mi propio bien, para cuando sea demasiado viejo para tomar mis propias decisiones. Pero Diane, tengo 70 años y juego golf 2 veces por semana. Mi mente está perfectamente clara. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Le dije a Jennifer que esta casa irá para ti cuando yo muera. Siempre has sido la que la ha valorado, la que entiende lo que significa, pero cuando se lo dije, su expresión, Diane, nunca había visto a tu hermana tan enojada. Dijo que era injusto, que ella es la que vive cerca, la que cuida de mí. Como si visitar cada 2 semanas para recordarme que soy viejo fuera cuidar de alguien. Te extraño, cariño. Ojalá vivieras más cerca. Ojalá pudiéramos hablar realmente, sin que Jennifer esté siempre presente, siempre controlando cada conversación. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la carta. Tomé otra, esta fechada hace 1 año. Diane, Brad vino hoy sin Jennifer. Eso fue extraño desde el principio, porque Brad nunca viene solo. Me trajo té, lo cual también fue extraño porque sabe que prefiero café. Insistió en que lo tomara, diciendo que era una mezcla especial que ayudaría con mi estrés. No tengo estrés. O no tenía. Hasta que empezaron con toda esta presión sobre la casa. Tomé el té para ser cortés, pero me sentí mal después. Muy cansado, confundido. Brad se quedó hasta que Jennifer llegó, y los dos siguieron hablando sobre la casa, sobre lo mucho que vale el terreno, sobre cómo podríamos todos beneficiarnos si yo fuera razonable. No me gusta cómo me siento cuando ellos están aquí. Es como si las paredes se cerraran. Había más cartas, cada una más perturbadora que la anterior. Papá documentando visitas extrañas, presión constante, momentos en que se sentía inexplicablemente enfermo después de que Jennifer o Brad le trajeran comida o bebidas. Finalmente, tomé el diario. Lo abrí en la última entrada, fechada 5 días antes de su muerte. No me queda mucho tiempo. Lo sé, mi cuerpo me lo dice. La semana pasada era solo cansancio. Ahora es náusea constante, mareos, confusión. El médico dice que mi corazón está débil. Pero hace 3 meses me hicieron un examen completo y todo estaba perfecto. Jennifer me trae té todos los días ahora. Dice que me ayudará a dormir mejor. Pero después de tomarlo, pierdo horas. Me despierto y no recuerdo haber dormido. Solo un vacío negro donde debería haber tiempo. Hoy encontré un frasco vacío en el bote de basura de la cocina. Solpidem. No es mío. Nunca he tomado pastillas para dormir. Se lo mencioné a Jennifer y se puso pálida. Luego me dijo que debió haber sido del mes pasado cuando tenía insomnio, y vino a quedarse conmigo. Pero Jennifer nunca se quedó conmigo el mes pasado. Estoy asustado, Diane. Y lo peor es que no puedo decírtelo. Jennifer revisa mi teléfono cuando cree que no estoy mirando. Lee mis mensajes. Escucha mis llamadas. Si te digo algo, lo sabrá. Y entonces, no sé qué pasará. Le di esta caja a Harold, mi vecino. Es un buen hombre. Le pedí que te la entregara si algo me pasa. Confío en ti para hacer lo correcto.
para encontrar la verdad, para no dejar que se salgan con la suya. La casa debe ser tuya, Diane. Siempre fue para ti. El testamento está en mi caja de seguridad en el banco. Número de cuenta 46682. Contraseña. Tu cumpleaños. No dejes que Jennifer te convenza de lo contrario. No confíes en los papeles que te muestre. Ella y Brad son capaces de falsificar cualquier cosa. Te amo, mi niña. Siempre te amé más de lo que pude decir. Perdóname por no ser más valiente. Perdóname por no llamar a la policía cuando todavía podía. Pensé que estaba siendo paranoico, que mi edad me estaba haciendo imaginar cosas, pero ya no lo creo. Si estás leyendo esto, entonces tenía razón, y ya es demasiado tarde para mí. El diario se cayó de mis manos. No podía respirar, no podía pensar. Las palabras de papá resonaban en mi cabeza una y otra vez. Jennifer lo había estado envenenando, lentamente, cuidadosamente, durante semanas o tal vez meses, y yo no había estado aquí. Yo no había visto las señales, yo no lo había salvado. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero también sentía algo más, una furia ardiente que crecía en mi pecho como fuego. Volví a meter todo en la caja de zapatos, pero esta vez la sostuve contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era. Era la voz de papá desde la tumba, diciéndome la verdad que nadie más quería que yo supiera. Subí del sótano y cerré la puerta con llave. Llevé la caja a la habitación de papá y la escondí debajo de su cama, en el lugar donde solía guardar las revistas que no quería que mamá encontrara cuando yo era niña. Entonces me senté en su cama y tomé mi teléfono. Mis dedos se movieron sobre el teclado, buscando el número del detective que había investigado la muerte de papá. Tenía que haber una investigación. Tenía que haber justicia. Pero antes de que pudiera llamar, mi teléfono sonó. Era Jennifer. Diane, tenemos que hablar mañana, temprano. Hay papeles que necesitas firmar sobre la casa. Es importante que lo hagamos rápido, antes de que haya complicaciones legales. Su voz sonaba urgente, casi desesperada. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Solo formalidades. Nada importante, pero necesito que los firmes mañana. ¿Puedes venir a mi casa a las 9? Miré la caja de zapatos debajo de la cama de papá. Claro, dije finalmente. Nos vemos a las 9. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Jennifer no sabía que yo había encontrado la caja. Todavía pensaba que podía controlarme, manipularme como había manipulado a papá. Pero estaba equivocada. Esta vez, yo tenía la verdad. Y no iba a dejar que se saliera con la suya. No dormí esa noche. Me quedé en la cama de papá, mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa. Cada crujido de madera, cada susurro del viento contra las ventanas, me recordaba las noches de mi infancia cuando papá venía a leerme cuentos antes de dormir. Ahora estaba muerto, y mi hermana lo había matado. A las 7 de la mañana, me levanté y me duché mecánicamente. Me vestí con ropa simple, jeans y una blusa azul. Quería parecer calmada, cooperativa. No podía dejar que Jennifer sospechara nada. Antes de salir, tomé fotos de cada página del diario de papá con mi teléfono. También fotografié las cartas más importantes y los documentos bancarios. Si algo le pasaba a la caja de zapatos, al menos tendría copias digitales. Las guardé en la nube y le envié un correo a mí misma con todas las fotos adjuntas. Luego, por si acaso, se las envié también a mi mejor amiga Rachel en Seattle con un mensaje. No abras esto a menos que me pase algo. Es importante. A las 8:45, conduje hacia la casa de Jennifer. Vivía en uno de esos vecindarios nuevos donde todas las casas se veían exactamente iguales. Grandes, modernas, sin alma. Su casa era una estructura de 2 pisos con un jardín perfectamente cuidado que probablemente nunca pisaba. Brad abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Diane, pasa. Jennifer está preparando café. Lo seguí hacia la sala de estar. Todo estaba decorado en tonos grises y blancos, minimalista hasta el punto de ser frío. No había fotos familiares, no había recuerdos personales. Solo muebles caros que gritaban, «Mira cuánto dinero tenemos». Jennifer apareció con una bandeja, 3 tazas de café, azúcar, crema. Me ofreció una taza con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gracias por venir tan temprano», dijo, sentándose frente a mí. «Sé que debe ser difícil para ti estar aquí, lidiar con todo esto». Tomé la taza pero no bebí.
Después de leer el diario de papá, no iba a tomar nada que Jennifer me ofreciera. Dijiste que había papeles que necesitaba firmar. Sí, Jennifer sacó una carpeta de un cajón en la mesa de centro. Como sabes, papá dejó algunas deudas. Impuestos atrasados, principalmente. Y la casa necesita reparaciones antes de que podamos venderla. Brad habló con un agente inmobiliario y cree que podemos obtener un buen precio si actuamos rápido. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Este es un acuerdo simple. Básicamente dice que ambas estamos de acuerdo en vender la casa y dividir las ganancias equitativamente después de pagar las deudas. Es lo más justo para ambas. Tomé los papeles y empecé a leerlos. No era abogada, pero había revisado suficientes contratos en mi trabajo como para reconocer lenguaje sospechoso cuando lo veía. Aquí dice que renuncio a cualquier reclamo sobre la propiedad, señalé, apuntando a un párrafo en la tercera página. No es solo un acuerdo para vender, es una renuncia completa. Jennifer se movió incómoda en su asiento. Es una formalidad legal. Brad dice que es la forma estándar de hacerlo. Brad es contador, no abogado, repliqué. Y esto no parece estándar en absoluto. La expresión de Jennifer se endureció. Diane, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Papá está muerto. La casa es solo una propiedad. No hay razón para complicar las cosas con sentimentalismos. ¿Sentimentalismos? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Papá vivió en esa casa durante 40 años. Mamá murió en esa casa. No es solo una propiedad. Para ti tal vez, dijo Jennifer, su voz subiendo un tono. Pero yo soy la que he tenido que lidiar con todo. Yo soy la que estuvo aquí cuando papá se enfermó. Yo soy la que organicé el funeral. Pagué los gastos médicos. Me ocupé de todo mientras tú estabas cómodamente en Seattle viviendo tu vida. Me quedé mirándola. La forma en que lo dijo, con tanta convicción, casi me hizo dudar de lo que había leído la noche anterior. Casi. No voy a firmar esto, dije, dejando los papeles en la mesa. No sin hablar con un abogado primero. Jennifer cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por mantener la calma. Diane, por favor, sé razonable. Soy razonable. Quiero entender exactamente qué estoy firmando antes de firmar nada. Brad se inclinó hacia adelante, usando ese tono condescendiente que probablemente funcionaba con sus clientes. Mira, Diane, entendemos que esto es emocional para ti, pero hay cosas prácticas que necesitan resolverse. Los impuestos de la propiedad vencen en 2 semanas. Si no pagamos, habrá multas. Y hay una oferta en la mesa de un desarrollador que está dispuesto a pagar por encima del valor de mercado. Pero solo si cerramos rápido. ¿Ya hay una oferta? Pregunté. ¿Papá murió hace 3 días y ya tienen una oferta? El silencio que siguió fue revelador. Jennifer y Brad intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. El desarrollador había estado interesado en la propiedad desde hace meses. Le habíamos mencionado a papá la posibilidad de vender, y él estaba considerándolo. Eso era una mentira. Papá había escrito específicamente en su diario que se negaba a vender, pero no podía decirle eso a Jennifer sin revelar que había encontrado la caja. Necesito tiempo para pensar, dije poniéndome de pie. Y necesito hablar con el abogado de papá. Jennifer también se levantó, su rostro enrojecido. Papá no tenía abogado. Yo me encargué de todos sus asuntos legales. Entonces hablaré con uno propio. Caminé hacia la puerta, pero Brad me bloqueó el paso. Diane, no seas impulsiva. Esta es una buena oferta. Si la rechazas, podrías perder mucho dinero. Para ambas. Lo miré directamente a los ojos. Apártate, Brad. Por un momento pensé que no lo haría, pero finalmente se hizo a un lado, aunque no sin antes lanzarle a Jennifer una mirada que claramente decía, «Te lo dije». Salí de la casa y me subí a mi auto, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi a Jennifer parada en la entrada, con su teléfono en la mano, marcando furiosamente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. Conduje directamente al banco donde papá había tenido sus cuentas durante 30 años. El edificio era uno de esos bancos antiguos con columnas de mármol y techos altos, el tipo de lugar que inspiraba confianza solo por su apariencia sólida.
La recepcionista me dirigió al departamento de cajas de seguridad. Un hombre mayor con lentes llamado Señor Morrison me atendió. «Necesito acceso a la caja de seguridad de mi padre», dije, mostrándole el certificado de defunción que Jennifer me había dado el día anterior. Thomas Whitmore, número de cuenta 482. El señor Morrison revisó sus registros en la computadora, frunciendo el ceño. «Señorita Whitmore, veo aquí que su hermana, Jennifer Whitmore Palmer, ya estuvo aquí hace 2 días solicitando acceso a esta caja». Sentí que el estómago se me hundía. ¿Le dieron acceso? No. La caja requiere 2 formas de identificación y la contraseña específica. Su hermana no pudo proporcionar la contraseña. Me miró por encima de sus lentes. ¿Usted la conoce? Sí, dije, y le di mi fecha de cumpleaños en el formato que papá siempre usaba. Día, mes, año. El señor Morrison asintió y me guió a una sala privada. Unos minutos después, regresó con una caja metálica alargada y me dejó sola. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había varios documentos cuidadosamente organizados en carpetas etiquetadas. La primera carpeta decía, «Testamento original». Lo abrí con el corazón latiendo fuerte. Era un testamento fechado hace 8 meses, certificado por un notario, completamente legal. En él, papá dejaba la casa específicamente a mí, junto con la mayor parte de sus ahorros. Jennifer recibía una suma fija de $50,000, nada más. Al margen, papá había escrito a mano, para Diane, quien siempre valoró los recuerdos más que el dinero. Había otra carpeta etiquetada, documentos bancarios. La abrí y encontré estados de cuenta de los últimos 6 meses. Estaban marcados con resaltador amarillo en varias líneas. Transferencias, todas a la cuenta de Jennifer o Brad. 10,000 aquí, 15,000 allá. Pequeñas cantidades que no llamarían la atención individualmente, pero que sumadas alcanzaban más de $100,000. Y en cada una, papá había escrito notas al margen. No autoricé esta transferencia. Jennifer dijo que era para impuestos, pero ya pagué los impuestos. Brad insistió que era para reparaciones de emergencia. No hay ninguna emergencia. La tercera carpeta me heló la sangre. Se titulaba «Por si algo me pasa». Dentro había copias de mensajes de texto impresos, conversaciones entre Jennifer y Brad que papá de alguna forma había logrado obtener. Jennifer a Brad, hace 3 meses. «No aguanto más. Si no vende esa maldita casa pronto, vamos a perder todo. Los inversores están presionando». Brad a Jennifer. «Dale tiempo. Está considerándolo. Jennifer, no tenemos tiempo. Ya llevamos 6 meses de retraso en los pagos. Si no conseguimos ese dinero antes de fin de año, nos van a demandar». Brad, ¿qué sugieres? Jennifer, hay maneras de acelerar las cosas. Mi amiga Carol pasó por algo similar con su padre el año pasado. Me dio algunas ideas. Brad, Jen, no digas eso ni en broma. Jennifer, ¿quién está bromeando? Tienes 70 años. Nadie cuestionaría nada. Tuve que dejar los papeles porque las manos me temblaban demasiado. Jennifer no solo había estado robándole a papá, había estado planeando su muerte. Había más mensajes, cada uno más incriminatorio que el anterior. Discusiones sobre medicamentos, sobre cómo nadie notaría una sobredosis accidental, sobre lo fácil que sería hacer que pareciera un ataque cardíaco natural en un hombre de su edad. En la parte inferior de la carpeta había una nota de papá escrita a mano en una hoja de papel amarillo legal. «Diane, si estás leyendo esto, temo que mis peores sospechas se hayan hecho realidad. Hace 2 semanas descubrí que Jennifer y Brad estaban en problemas financieros serios. Invirtieron mi dinero sin mi permiso en un negocio que fracasó. Ahora deben más de $500,000 a inversores privados». Cuando los confronté, Jennifer lloró y me pidió perdón. Dijo que solo necesitaban un poco más de tiempo, que si les prestaba dinero para cubrir las deudas, lo devolverían todo. Brad prometió que encontrarían la manera, pero yo sabía que era mentira. He conocido a tu hermana toda su vida. Sé cuándo está mintiendo. Le dije que no les daría más dinero, que en cambio iba a cambiar mi testamento para asegurarme de que cuando yo muriera, tú recibirías la casa y la mayoría de mis ahorros. Jennifer tendría algo, pero no lo suficiente como para seguir desperdiciándolo en inversiones fallidas. Desde ese día,
He notado cambios en cómo actúan conmigo. Jennifer viene más seguido, pero no para visitarme realmente. Revisa mi correo, mis papeles. Brad hace preguntas sobre mis cuentas bancarias, mis contraseñas. Dicen que es porque se preocupan, pero yo sé que es porque están desesperados. Ayer encontré este teléfono viejo que Jennifer dejó aquí hace meses. Lo encendí por curiosidad y encontré estos mensajes. No estaban borrados. Supongo que pensó que yo era demasiado viejo o tonto como para revisar. Diane, no sé qué hacer. Si voy a la policía con esto, destruiré a mi propia hija. Pero si no hago nada, tengo miedo de lo que pueda pasar. He hecho copias de todo. Está todo aquí, en esta caja. Si algo me sucede de manera natural o accidental, por favor, investiga. No dejes que se salgan con la suya. Perdóname por ponerte en esta posición, pero eres la única en quien puedo confiar. Te amo, papá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía las últimas líneas. Papá había sabido. Había sabido que estaba en peligro y no pudo hacer nada porque no quería destruir a su propia hija, incluso cuando ella estaba planeando matarlo. Respiré profundamente, secándome las lágrimas. No había tiempo para el dolor ahora. Había tiempo para la justicia. Tomé fotos de cada documento, cada mensaje, cada nota. Luego pedí al señor Morrison que hiciera copias certificadas de todo. Me costó $200, pero valía cada centavo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo el señor Morrison mientras preparaba las copias. Su padre vino aquí hace 3 meses para actualizar las instrucciones de esta caja. Dijo que solo usted debería tener acceso después de su muerte, no su hermana. Parecía preocupado. ¿Está todo bien? No, dije honestamente. Pero lo estará. Salí del banco con 2 juegos completos de documentos. Uno lo llevaría conmigo siempre. El otro lo enviaría por correo certificado a Rachel en Seattle como respaldo. Mi siguiente parada fue el consultorio del Dr. Harrison, el médico de familia de papá. La recepcionista me dijo que no estaba disponible, pero yo insistí. Soy la hija de Thomas Whitmore. Murió hace 3 días. Necesito hablar con el doctor sobre su tratamiento final. La recepcionista vaciló. Luego fue a hablar con el médico. 5 minutos después, el Dr. Harrison salió a recibirme. Era un hombre de unos 60 años con cabello gris y una expresión cansada. Señorita Whitmore, lamento mucho su pérdida. Su padre era un buen hombre. Doctor, necesito saber exactamente qué pasó. ¿Cuál fue la causa de muerte? El Dr. Harrison me llevó a su oficina privada. Oficialmente paro cardíaco. Su padre tenía 70 años. Y aunque estaba en buena forma, a esa edad, el corazón puede. ¿Ordenó una autopsia? Lo interrumpí. No. Su hermana dijo que la familia prefería no hacerlo. Es comprensible. Muchas familias prefieren. Dr. Harrison, dije, inclinándome hacia adelante. Mi padre estaba perfectamente sano. Usted mismo me dijo hace 6 meses, cuando vine a visitarlo, que papá tenía la salud de un hombre de 50 años. ¿Qué cambió? El doctor suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos, un gesto nervioso. La última vez que vi a su padre fue hace 3 semanas. Vino quejándose de fatiga extrema, mareos, náuseas. Corrimos algunos análisis, pero todo salió normal. Le sugerí que podría ser estrés. ¿Y después? Su hermana me llamó una semana después diciendo que su padre se sentía mejor, que no era necesario hacer más pruebas. Luego, cuando recibí la llamada de que había muerto, se detuvo, mirándome directamente. Parecía demasiado repentino. Le sugerí a su hermana que considerara una autopsia, pero ella se negó firmemente. Dijo que su padre no habría querido eso, que quería ser cremado inmediatamente. ¿Cremado? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Ya lo cremaron? Su hermana organizó todo para mañana por la mañana. Dijo que era lo que su padre quería. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Si Jennifer cremaba el cuerpo de papá mañana, toda evidencia física desaparecería para siempre. Doctor, necesito que me ayude. Creo que mi padre fue envenenado. Necesito detener esa cremación y ordenar una autopsia completa. El doctor Harrison me miró en silencio durante un largo momento. Esas son acusaciones muy serias, señorita Whitmore, lo sé. Y tengo evidencia para respaldarlas. Le mostré las fotos en mi teléfono, los mensajes entre Jennifer y Brad, las notas de papá,
los registros bancarios. El rostro del doctor palideció mientras leía. Dios mío, murmuró. Los síntomas que describió, fatiga, náuseas, confusión, podrían ser consistentes con envenenamiento por sobredosis de sedantes o... ¿Puede ordenar una autopsia? Yo no, pero usted como familiar directo puede solicitarla. Necesitará una orden judicial, lo que significa que necesita un abogado, y necesita hacerlo hoy. Me dio el nombre de un abogado especializado en casos de muerte sospechosa. Llamé desde su oficina y conseguí una cita para 1 hora después. Mientras salía del consultorio del doctor, mi teléfono sonó. Era Jennifer. Diane, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Ahora. Su voz sonaba tensa, casi histérica. Estoy ocupada, dije. Escuché que fuiste al banco. ¿Qué estabas haciendo allí? Así que estaba vigilándome. O alguien en el banco le había avisado. Eso no es tu problema, Jennifer. Todo lo relacionado con papá es mi problema. Soy la albacea de su testamento, yo. ¿Qué testamento? Pregunté tranquilamente. ¿El testamento falso que tienes? ¿O el testamento real que papá dejó en el banco? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Creo que sí sabes, Jennifer. Y creo que es hora de que hablemos con honestidad por una vez. Ambas. Diane, no hagas esto, por favor. Somos familia. Papá también era familia, dije, y colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de determinación. Papá había confiado en mí para hacer lo correcto, y eso era exactamente lo que iba a hacer. El bufete de abogados estaba en el centro de Boston, en uno de esos edificios modernos de vidrio que reflejaban el cielo. La abogada, Margaret Chen, era una mujer de unos 45 años con ojos afilados que no perdían detalle. Le mostré todo. El diario de papá, las cartas, los mensajes de texto entre Jennifer y Brad, los registros bancarios, las notas del doctor. Mientras leía, su expresión pasó de profesional a genuinamente perturbada. Esto es considerable, dijo finalmente, quitándose los lentes. Tiene suficiente evidencia circunstancial para justificar una investigación. Pero necesito que entienda algo, señorita Whitmore. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Su hermana enfrentará cargos criminales si se comprueba el envenenamiento. Lo sé. ¿Está preparada para eso? ¿Para lo que esto le hará a su familia? Pensé en papá, en cómo había pasado sus últimas semanas asustado, confundido, siendo envenenado lentamente por su propia hija. Pensé en cómo Jennifer había tratado de borrar todas las pruebas, de cremarlos rápidamente antes de que alguien pudiera cuestionar algo. Mi padre merece justicia, dije firmemente. Eso es lo único que importa. Margaret asintió y empezó a hacer llamadas. En menos de 2 horas, teníamos una orden judicial para detener la cremación y ordenar una autopsia completa. Un juez, impresionado por la evidencia que presentamos, autorizó todo. La autopsia se realizará mañana temprano, dijo Margaret. Los resultados tardarán algunos días, tal vez una semana. Mientras tanto, sugiero que no confronte a su hermana directamente. Si ella sospecha que usted sabe algo, déjeme adivinar, podría destruir evidencia. O peor, la gente desesperada hace cosas desesperadas, señorita Whitmore. Salí del bufete sintiéndome extrañamente vacía. Había puesto en marcha algo que no podía detener. En unos días, Jennifer estaría bajo investigación criminal, posiblemente arrestada. Mi sobrina y mi sobrino, los hijos de Jennifer, perderían a su madre, pero papá había perdido su vida, y eso no se podía recuperar. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegué de vuelta a la casa de papá. Estaba oscureciendo y las luces de la calle comenzaban a encenderse. Me estacioné en la entrada y me quedé sentada en el auto por un momento, agotada emocional y físicamente. Entonces vi el BMW plateado de Jennifer estacionado al otro lado de la calle. Ella estaba aquí, esperándome. Bajé del auto lentamente, buscando las llaves de la casa en mi bolso. Jennifer salió de su auto y caminó hacia mí. Incluso en la penumbra, podía ver que había estado llorando. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado. No se parecía en nada a la Jennifer perfectamente arreglada del funeral. Diane, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Jennifer. Por favor.
Su voz se quebró. Solo, déjame explicar. Contra mi mejor juicio,